alguna excelente la aportación del doctor. Y ahí quisiera yo, antes darle la palabra a nuestro amigo el maestro Daniel Méndez y presentarlo con ustedes, comentar que una persona que hizo durante varios años, dice él en un documento que es, no lo firma, lo publica en 1788, nos platica algo con relación a cómo movían a los negros de entre la Sierra Leona y la montaña del Cabo en África, y dice así: al fin la providencia me apartó de aquellas escenas de horrores e iniquidades. Hice 3 o 4 viajes en el comercio de negros, sin el menor escrúpulo de la vida que había escogido, creyendo que bastaría tratar a los esclavos con toda la posible humanidad. 9 años de experiencia me habilitan para que me dé de entero crédito, y a pesar de tener 33 años de edad, hoy tengo los remordimientos y la compasión que se me presentan por los hechos que en la memoria con tanta viveza no puedo confirmarlos con el juramento. Dice aquí: los navíos mercantes procuran arribar a la bella estación africana y salir antes de los huracanes que reinan entre el mes de mayo y octubre, pero en caso de que el comercio vaya lento, es preciso aguardar una carga suficiente, y entonces es cuando más expuestos estamos a las intemperies. Los navíos siempre van a la costa cargados de licores, suficiente licor fuerte, que toman los negros a cambio de sus esclavos. Es importante esta nota, es decir, hay una población negra que está vendiendo negros a los ingleses y a los españoles a cambio de licor, pero que los marineros no hacen escrúpulo en bautizarlos con agua y causándoles más perjuicio a los que cometen que a los que lo padecen. La rivalidad es causa de sangrientas disputas entre blancos y los naturales del país, por cuya razón perdemos muchos hombres, ya por heridas, ya por venenos, además de que la borrachera tiene funestísimas consecuencias en aquellos climas. En fin, los esclavos no paran un momento de discurrir sobre los medios de adquirir su libertad. Cuando comienza el combate, no los llegamos a coger sino después de haber perdido mucha gente. Pero si los negros salen vencedores, entonces parece que perece toda la tripulación. No hay año que no presente escenas sangrientas. Algunas veces sucede que se incendia el navío y son víctimas, así los blancos como los negros. De 8,000 marineros empleados en las costas de África, estoy hablando más o menos de 1788, cuando él escribe esto 9 años antes, perdemos una quinta parte, que hace unos 1,600, y este cuadro de desgracias que trae consigo el comercio de los negros horroriza mucho más el saber, como no lo ignoro yo, que esta especie de vida corrompe para siempre el alma. Es decir, no era fácil también en el proceso de captura, es decir, había un proceso de guerras y de defensa que este hombre anónimo, no nos dice quién es, lo publica en 1788. Está con nosotros también un extraordinario amigo que es Daniel Méndez Vivanco, integrante del Consejo de la Crónica, un académico muy reconocido en el medio de la educación media superior en el Estado, particularmente en las escuelas donde trabajó y de las cuales alguno fue director, en Huatusco, su tierra de origen, y desde luego en la Escuela de Bachilleres Artículo 3º, y todas las actividades culturales en las que él tiene una gran trayectoria rescatando la memoria histórica de la región de Huatusco, pero que comparte con nosotros al interior del Consejo de la Crónica también la tarea de interpretar y recuperar esa memoria en los jalapeños. Daniel Méndez Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, y quiero agradecer, porque me siento obligado, tengo el deber moral de decirlo, quiero agradecer la invitación que me hiciera el Consejo de la Crónica a través de mi amigo, el cronista de Jalapa, Vicente Espino Jara,
y la anfitrionía de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que he estado en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones y he disfrutado la anfitrionía de quienes han estado aquí, como es en este caso el doctor Abel Juárez Martínez, así como también de mi amiga la maestra Virginia Mirón, que aquí la estoy observando y que le agradezco su presencia. Son tantas cosas que quisiera decir, que también le pediría a mi amigo el maestro Vicente Espino que cuando haya que concluir me lo vaya indicando, porque también luego profundizo porque me apasiona. Ustedes deben saber que en mi trabajo con los medios de comunicación, en radio y televisión, me ha apasionado muchísimo, y gran parte de mi vida ha sido la investigación sobre el conocimiento religioso. Y por eso, cuando se me hizo la invitación para estar en este foro, en esta mesa principal, pues al analizar, al darme cuenta de cuál era el eje rector de esta serie de intervenciones, no dudé un solo momento en escoger el asunto de el devocionario negro religioso, con un subtítulo: Conquista, Colonia y Empresa Europea. Esta charla que hoy la comparto con ustedes, también les quiero decir, cuando hablaba de los medios de comunicación, que tuvo una motivación en su momento para prepararla, y aquí quiero citar a mi querido amigo Jorge Saldaña, con quien trabajé alrededor de 13 años en la televisión, que a él le interesaba mucho este tema y yo fui preparándola. Lamentablemente el tiempo ya no me dio la oportunidad de que Jorge me escuchara, pero está salpicada de anécdotas como esta rápida que les quiero comentar. En una ocasión, cuando terminó Sopa de Letras, en la que yo intervenía al lado de él, vino el programa de Nostalgia, y el programa de Nostalgia estuvo dedicado a la música afroantillana, y estuvieron allí grupos musicales como invitados de Jorge Saldaña, y Jorge Saldaña me pidió que fuera teniendo algunas intervenciones sobre la participación de la gente. Bueno, ahora entiendo que los antropólogos dicen que uno debe expresar grupos étnicos, ya no debe uno decir raza negra, raza blanca, sino que ahora hay que decir grupo étnico negro, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido salió una melodía, interpretaron una melodía que seguramente ustedes la conocen, y que fue tema de una película, Angelitos Negros, en la que participó Pedro Infante, y eso le llamaba mucho la atención a Jorge Saldaña, y Jorge Saldaña dijo que la letra había que analizarla, y efectivamente hay una parte de esa melodía de Angelitos Negros donde dice el texto de la canción: píntame angelitos negros, pintor que pintas con maestría, ¿por qué desprecias su color? ¿Qué no es así que un ángel negro, si se porta bien, va al cielo? Y tiene como un mensaje implícito de, o no es así, ese es el mensaje implícito, o no, que los angelitos negros que se portan bien no van al cielo. Entonces empezó toda una serie de comentarios que fui haciendo, y que me preguntaba también Jorge como entrevistador, y surgió todo este hilo conductor de la charla. ¿Por qué el devocionario religioso negro? Porque si nosotros revisamos en el santoral católico romano, pues nos vamos a encontrar con que efectivamente, aparejado a la conquista y a la colonización, pues ya escuchábamos al doctor Abel Juárez diciéndonos la presencia de el grupo étnico negro,
y cómo se fue integrando al proceso cultural y hegemónico que significó la conquista y la colonización, sin olvidar el hecho de que la empresa europea, pues por eso decía yo, es un grupo hegemónico, porque traía toda esa carga cultural para imponerla. Debo citar aquí, hace unos días, una discusión fuerte que seguí de cerca con el periodista y cronista, uno de los cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, que tuvo con Eduardo Matus Moctezuma. Y Eduardo Matus Moctezuma, cuando hay una parte donde Héctor de Mauleón le dice a Eduardo Matus Moctezuma que el conquistador y el colonizador, como consecuencia lógica, sí vino con un brazo ejecutor que significó la espada, que simbolizaba esa violencia, esa imposición, pero también, decía Héctor de Mauleón, vino la cruz que suavizaba. Así le dijo a Eduardo Matus Moctezuma, y entonces Eduardo Matus Moctezuma, eso me impactó y lo quiero compartir con ustedes, dijo, bueno, no hay que olvidar que había un proyecto de Europa de traer toda esa carga de valores, de ética, emanada del cristianismo, pero también aquí, en nuestro mundo prehispánico, había una carga ética y de valores que no debemos minimizar, y que fue fíjense lo que dijo Eduardo Matus, fue un encontronazo, que ya en alguna ocasión lo había dicho Octavio Paz a propósito de una conmemoración del descubrimiento de América en su momento, y que fue una imposición, que caló hondo en la esencia, en el sentir y en la idiosincrasia de lo que hoy es nuestro pueblo mexicano, la gran nación mexicana, y con nuestros antepasados. En ese sentido, Eduardo Matus Moctezuma hizo una observación doblemente interesante, que estaba en el proyecto cuando ya termina la conquista de México, cuando cae la ciudad de Tenochtitlan. Estaba en los planes, había una alternativa en los planes de que no se construyera lo que sería el territorio, la metrópoli de la Nueva España sobre la Gran Tenochtitlan, sobre el lago, sino que había una alternativa que era la más viable, la de virar hacia el estado de Puebla, sobre todo pensando en Cholula. Pero precisamente el proyecto ideológico al que hizo alusión Eduardo Matus Moctezuma describe que es el proyecto de la Iglesia Católica, la evangelización, con todo este simbolismo que sí significa imponer ese simbolismo, creando la metrópoli de la Nueva España sobre la Gran Tenochtitlan, y con todas las consecuencias que esto arroja, ¿no? Estamos viendo en la actualidad, en cuanto a la orografía y el asentamiento humano ya muy fuerte que tiene la Ciudad de México, pues todas las consecuencias que ha habido por vivir allí. Pero esa parte se me hace muy interesante. Esto lo comento porque la Iglesia Católica, no debemos perder de vista que trabaja sobre 3 ejes doctrinalmente hablando. O sea, se nos ha dicho hasta el cansancio que hay una imposición, que hubo una imposición de la Iglesia Católica, y es obvio que venía esa imposición, pero al fusionarse y darse el mestizaje, la Iglesia Católica lo que hizo, y aquí viene lo de la empresa europea, ¿por qué le pongo esa parte final al título? La empresa europea significaba aterrizar el proyecto europeo en términos
socioeconómicos y culturales, pero también aterrizar la religión oficial, que era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, decía yo, que trabaja sobre 3 ejes rectores, doctrinalmente hablando: la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y en el magisterio de la Iglesia está ese grupo que inmediatamente vino después, cuando empezaron a desaparecer los llamados apóstoles, los seguidores principales de Jesucristo, y luego el grupo de seguidores siguiente, que lo hubo y que no debemos perder de vista, de discípulos, que fueron alrededor de 75 gentes. Y en ese hilo conductor, lo que se fue tomando en cuenta es llevar a cabo la enseñanza hacia nuevos territorios. Estoy dando un dato, me estoy adelantando un poco a una charla que luego vendrá en este marco conmemorativo de los 500 años, para que nos vayamos centrando y vayamos entendiendo el porqué de todo esto que sucedió, todo este conjunto de hechos. Entonces, cuando se lleva a cabo esa acción pedagógica, es porque viene acompañado de un marco conceptual, y el marco conceptual hay uno principalísimo que no debemos olvidar, que debemos tener presente, que es el concepto de católico. Es cierto que el concepto de católico no está en la fundamentación bíblica, pero se debe al magisterio de la Iglesia, y hay una explicación teológica de que aquel pasaje cuando dialoga Cristo con Pedro y le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y tú todo lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí, allá va a quedar desatado. Allí empieza el concepto de catolicismo, la universalidad. Y la universalidad es extender lo más que se pudiera el mensaje de Jesucristo, y empezar una organización institucional, toda una organización institucional que yo le llamo así, es la Iglesia Católica que hoy conocemos como es la Iglesia Paulina. Por esta Iglesia Católica, que la vemos como tal, obedece a un esquema de organización paulino, porque es San Pablo el que predomina, el que está por encima de Pedro para llevar a cabo ese esquema de organización. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero así se ha manejado, así se ha conducido la Iglesia Católica. Entonces, con ese marco referencial llegan los evangelizadores. Aquí con el conquistador, el orden es, siempre me gusta utilizar el término FAC, así como lo estamos escuchando: franciscanos, agustinos, jesuitas, viene aparejado con los dominicos. Y el devocionario religioso se está ya conformando desde ese momento, desde esos tiempos. Es decir, vamos a ver que el ir incorporando al santoral romano a gente de color negro no es casualidad, no es algo que surja de manera circunstancial, más bien obedece a toda una serie de fines del proceso evangelizador. Porque ¿qué le va a pasar a la gente de color, al esclavo negro que llega con el conquistador? Llega, pero irremediablemente, lo decía también el doctor Abel Juárez, tiene que entrar a un nivel de aceptación sobre el credo católico. Y ese credo católico es el que lo va a guiar y lo va a fusionar con sus patrones, y luego se va a extender hacia los indígenas. Hay un dato que clarifica y que refuerza lo que estoy comentando. Cuando se llega a la Antigua, a donde vamos a encontrar el primer templo católico, que es la Ermita del Rosario, como así se le llamó en aquel tiempo,
se da un hecho que es muy ilustrativo. Se viene una vigilancia por parte de los soldados y descubren, por un lado, descubren a un judío, que ya vienen también con el conquistador español, descubren a un judío teniendo una práctica religiosa de acuerdo al judaísmo, y por otro lado a un negro teniendo una práctica religiosa animista propia ya del continente africano, pero así muy clandestino, para que no se diera cuenta el soldado, el patrón. Y ya ahí en esa ermita del Rosario, con ese esquema de organización que traía Hernán Cortés, deben ustedes saber que ya se empezaba a manejar lo que posteriormente sería la Inquisición. Inquisición que viene de inquirir, que viene de cuestionar, y son severamente sometidos a un castigo, a un juicio por llevar a cabo esas prácticas. Pero bueno, los religiosos, tomando en cuenta ese dato, los religiosos van a ir integrando a las comunidades negras y a las comunidades indígenas a la religión católica. Y es aquí donde yo quiero compartir un texto que es muy breve, que me parece que es importante que ustedes le presten atención, porque nos indica el origen de este devocionario religioso negro. Dice: en el mundo católico, los santos han sido intercesores de las necesidades espirituales de los devotos de antaño y aún del presente. Estos personajes se hicieron muy populares entre las poblaciones locales y regionales. Los hubo como patronos de ciudades y reinos en ambos lados del Atlántico, como especialistas frente a las calamidades y epidemias, o como protectores para ciertos grupos sociales. En cuanto a Nueva España, el abanico devocional fue muy diverso. Las órdenes religiosas y el clero secular, la palabra secular lo debemos entender como es la persona, el religioso, aquel que tiene esa práctica religiosa, pero que no pertenece a una comunidad religiosa en específico, no está ordenado como sacerdote. Y el clero secular muy pronto difundieron los cultos más importantes de Europa, y sus imágenes fueron insertadas en los altares de las iglesias y conventos desde el siglo XVI. En este contexto, uno de los aspectos más descuidados de la historia de la esclavitud ha sido la vida religiosa de los africanos y sus descendientes. Según los especialistas, para 1645 se estima que se habían importado 150,000 africanos al virreinato novohispano, quienes arribaron tanto por el comercio oficial como por contrabando. Esta población necesitada de atención espiritual encontró refugio en la religión católica. Así, la devoción a los santos negros formó parte de un imaginario construido por la Iglesia para cohesionar y establecer lazos de identidad entre las comunidades negras esclavas y libres durante los siglos XVI al XIX. Los santos, oigan bien esto, los santos más socorridos, voy a repetir este dato porque me parece que nos lleva a la ejemplificación. Los santos más socorridos fueron San Benito de Palermo, San Antonio de Noto, San Elesván, San Baltasar, el rey mago negro, que conocemos de acuerdo con la tradición cristiana, católico-cristiana. ¿Se acuerdan que hay un villancico que también tiene su tiempo, tiene su antigüedad, que dice: tan los guía un negrito, que todos le dicen
El Rey Baltasar, un villancico de la temporada navideña que nos viene como exportación cultural de España. Santa Ifigenia y más tardíamente San Martín de Porres. Por eso pedí que la imagen de San Martín de Porres esté presidiendo en estos momentos mi charla por la fuerte influencia que tuvo este santo. Digo así, la fuerte influencia que tuvo este santo en tiempo pasado, y lo voy a explicar en esta parte concluyente. Sin embargo, solo 2 de ellos fueron promovidos por la Iglesia novohispana: el franciscano Benito de Palermo y la etíope Ifigenia. San Benito nació en Sicilia en 1524 y murió en Palermo el 4 de abril de 1589 a los 65 años de edad. Una década después de su muerte, su culto había llegado a la Ciudad de México cuando los morenos y mulatos fundaron la Cofradía de la Coronación de Cristo y San Benito de Palermo en el convento franciscano de Santa María la Redonda. Su parroquia hoy se ubica en la esquina de Vicente Rivapalacio y Pedro Moreno, a unos pasos de lo que es el Paseo de la Reforma en la colonia Guerrero, allá en la Ciudad de México. Hijo de esclavos sicilianos, fue franciscano y pasó de ser fraile lego. Lego viene como la derivación de laico, o sea, una persona religiosa que no tiene una orden sacerdotal, a superior de su convento. Pronto fue conocido por milagroso hasta el punto de ser venerado en vida por los sectores populares y protegido por las élites. Fue beatificado en 1743 y canonizado en 1807, por lo que es considerado el primer santo negro reconocido por la Iglesia, razón por la cual fue quizá el más popular dentro de este conjunto de advocaciones que figuraron en el mundo católico. En la Nueva España contó con 5 cofradías, hermandades, así se toma el término, cofrade, hermano, fraterno, el que está cerca, que se ubicaron en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Querétaro y en la villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, todas fundadas por negros, mulatos o morenos libres durante el siglo XVII. En cuanto a la africana Santa Ifigenia, hasta hace muy poco se pensaba que su veneración solo se había difundido en Brasil y Portugal, pero también en Nueva España se promovieron prácticas piadosas en su honor. Fue la orden carmelita la que oficializó el fervor de Santa Ifigenia en los territorios dominados por la monarquía española y portuguesa en el siglo XVIII. A diferencia de San Benito de Palermo, la devoción a esta santa fue impulsada por carmelitas, mercedarios, dominicos, franciscanos y hasta jesuitas, casi siempre entre las comunidades de negros y mulatos. Se dice que Ifigenia nació en Etiopía y que fue princesa de Nubia. Como hija del rey, se convirtió al cristianismo cuando recibió el bautismo junto con otras 200 doncellas por parte de San Mateo, o sea, el evangelista. Junto con otros compañeros fundó un convento de religiosas, pero este fue incendiado por un tío suyo, quien había usurpado el trono. En este episodio se menciona que milagrosamente, por intercesión del cielo, el edificio fue salvado, al igual que las monjas que vivían allí. Así, esta africana ayudó a la evangelización de su territorio por varios años. Luego, enferma y rodeada por sus hermanas monjas, falleció el 21 de septiembre del año 46 de nuestra era. En el calendario litúrgico se celebra a Santa Ifigenia y a San Mateo en esta fecha, o sea, allá por lo que viene siendo el mes de septiembre. Ese dato me parece muy importante que lo conocieran ustedes. Entonces, aquí, dado que estamos en una institución académica, netamente académica y de investigación, yo me quedaría con una conclusión que me parece sumamente significativa. Los antropólogos
nos han dicho del sincretismo cultural. Y entonces tenemos que pedir el auxilio de la antropología, de la misma arqueología, de la historia, de la sociología también, para darnos cuenta que hay toda una explicación que nos ilustra el por qué ese magisterio de la Iglesia para crear el devocionario obedece, aquí haría yo a un lado la parte teologal, que es mi fuerte, la cuestión teológica, pero debo aquí hacer énfasis sobre todo en la antropología. La parte teologal nos diría pues toda esa historia divina, ¿no? de conexión con lo sobrenatural, y la antropología nos dice que ese devocionario, ese santoral romano, esa agiografía, viene de agios, es un término griego, agios, que es santos, santoral, y grafos, descripción. Los agiógrafos son los especialistas de los santos. Ese santoral romano, ninguno se libra de ese santoral romano, nos dice la antropología, de la explicación sobre el por qué surge. Y surge para conectar el contexto socioeconómico, sociohistórico, a donde se va a dar a conocer el santoral, el santo en específico. Y ahí nos vamos a encontrar que un santo o una santa o una vocación mariana, porque aquí hay que incluir también a María, la Madre de Jesucristo, en sus distintas advocaciones, pues qué interesante, ¿verdad? Qué ironías de la vida aparecen en las grutas, al borde de los ríos, a donde se está llevando a cabo la actividad comercial y a donde también hay fines políticos determinados. Sería el caso de un santo de la comunidad negra como San Martín de Porres. San Martín de Porres surge, deben ustedes saber que es un proceso muy largo el que se llevó para pasar por lo que es el proceso. Se llevó alrededor de 50 años, muy parecido al proceso de canonización de Rafael Quízar y Valencia. Para ser santo, vino a ser santo, declarado como santo, el proceso de canonización en 1963, Martín de Porres, allá en el Perú, religioso dominico. Canonizado por el Papa Juan XXIII. Y es Martín de Porres el que va a surgir en el momento adecuado, cuando están los señalamientos. Lo había anteriormente, pero en esos momentos hay señalamientos muy fuertes de si la Iglesia Católica estaba manejando una marginación racial y social. Y vuelvo al ejemplo con el que inicié esto: píntame angelitos negros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué no había una actitud de negación a eso? No, ya escucharon ustedes las fuentes históricas lo que nos dicen, pero fue surgiendo en el momento adecuado. Si ustedes me preguntan cómo va el impacto de Martín de Porres en estos momentos, que lo tuvo en México, lo tuvo tiempo pasado en México, en Perú sigue estando fuerte, pero en estos momentos, y ya han tenido que reconocer los agiógrafos, que a los santos les pasa como que también está pasando su época. Y San Martín de Porres, al menos en lo que se refiere al medio mexicano, está experimentando esa situación. Y comentábamos con el maestro Vicente Espino, lo mismo sucede, y llegábamos a una conclusión: lo mismo está sucediendo en el terreno de los indígenas con Juan Diego. Parece ser que el santoral de Juan Diego, que es más o menos como por el 9 de diciembre, no ha impactado.
no ha impactado. Y en esa conversación que teníamos los indígenas de Tlaxcala, los niños de Tlaxcala, y llegábamos a esa conclusión con el maestro Vicente Espino de que ¿no será que está costando trabajo el asunto de la discriminación? Que no hemos podido superar eso. Ahí lo dejo como reflexión. Y bueno, en las advocaciones marianas, cuando yo mencionaba el contexto sociohistórico en el que van surgiendo, hay historias muy análogas, muy parecidas. Las vírgenes morenas a negras, a mulatas. María de Guadalupe, pero que si ustedes, por razones de tiempo, me hubiera gustado leer ese fragmento, pero si ustedes leen y revisan concienzudamente la historia de la Virgen de Extremadura, que es con la que llega Cristóbal Colón, y Hernán Cortés, a la que le tenía una gran devoción, la Virgen de Extremadura es una virgen morena, es una virgen morena que se le aparece a un campesino allá de España, como se le apareció aquí a una gente de campo indígena, y que le pide que vaya a ver al obispo y le diga que quiere colocar un templo para que se honre su memoria y que también hay una luminosidad. O la Virgen de Montserrat, que acompaña a las batallas y las conquistas de los españoles en su confrontación con el mundo árabe para reivindicar su posicionamiento en la península ibérica. La Candelaria, o tenemos aquí en el estado de Veracruz, tenemos el caso del Cristo Negro de Otatitlán, y surge en un momento en que la actividad comercial allí es fuerte y se requiere unificar a toda esa población que está dedicada a esa actividad comercial y a esa explotación del campo, en el que están los grupos étnicos negros e indígenas, porque se ha dado esa fusión. Y Juan Pablo II, concluyo con esto ya, Juan Pablo II inaugura su pontificado en 1979 visitando México, y tiene como meta primera y final ir a la Basílica de Guadalupe, pedir que lo lleven ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero que me permitan recordar la expresión cuando lo suben ahí en el elevador y va con el cardenal Norberto Rivera y tiene a la imagen frente a sí, así como hablaba Juan Pablo II, dice: école, ahí está la morenita del Tepeyac, como la virgencita de Czestochowa. Y le contesta Norberto Rivera: efectivamente, santidad, ahí está la morenita del Tepeyac. La Virgen morena, la Virgen negra, nuestra Virgen de Guadalupe aquí en México, con la Virgen de Czestochowa allá en Polonia. Qué curioso, ¿no? Gracias por escucharme.